Bueno, un saludo al profesor Oscar Salazar por esta invitación a su clase en la maestría en Administración Pública. Eh, Me presento, Sergio Chica, coordinador del Laboratorio de Innovación en Administración Pública y profesor de planta de la Escuela Superior de Administración Pública en la Territorial Antioquia. Me encuentro también con compañero y amigo Vladimir Garzón. Vladimir, un gusto, preséntate. Hola, profesor Sergio. Yo soy Vladimir Garzón, vinculado también con la SAP en procesos de innovación, administrador público de formación y pues profesor y consultor en estos temas. Bien, yo invité a Vladimir y con el objeto de que hagamos un diálogo sobre innovación. El profesor Oscar nos manda unas preguntas alrededor sobre qué es la innovación pública y cuál ha sido su papel en el ámbito de la transformación de la administración pública. Y también que contemos experiencias en innovación en la administración pública, como en mi caso el tema del laboratorio, que ya se los contaré, pero también la experiencia que ha tenido Vladimir en el ámbito de la innovación pública a nivel nacional, en el DAF y también en Bogotá. Adelante. Bueno, profesor, esta pregunta es muy buena, profesor Oscar, y a todos y a todas quisiera contarles que para mí la innovación, y lo estábamos precisamente ahora conversando con el profesor Sergio, para mí la innovación ha sido transformación, pero no solamente en un ámbito público. Yo entiendo la innovación como un escenario de transformación permanente y una transformación personal. Es decir, hablar de innovación no nos pone en un escenario donde hay una adentro y hay una afuera. Una afuera donde yo actúo como servidor público y para lo cual me estoy formando o me estoy perfeccionando en mis conocimientos, y soy otro de la piel para adentro. Yo creo que hay un escenario donde entenderse como servidor público implica una transformación personal. Eso es muy interesante, hablar de innovación centrado en las personas, porque pareciese que muchos discursos alrededor del tema de la innovación privilegia es tecnología, y principalmente tecnología digital, ¿no? Eh, es fácil en el proceso de lo que hoy llamamos cultura de la innovación romper esa idea de que innovación es igual a desarrollo tecnológico, compra de tecnología. Volvernos más innovadores es utilizar aplicativos y todo el aparato digital que hoy nos trae la cuarta revolución industrial. eh, ¿Será que innovación va más allá? Bien, pues Confucio en su libro de las Analectas dice: pensar sin actuar es estéril y actuar sin pensar es peligroso. Entonces, fundamentalmente el ejercicio de la innovación es un ejercicio centrado en las personas porque es esa la fuente de pensamiento que se reproduce. Eh, la tecnología, las estructuras organizacionales, el espacio público, es un reflejo fundamentalmente de lo que somos como sociedad y fundamentalmente de lo que somos como individuos. O sea que para un proceso de innovación el punto de llegada no necesariamente es el desarrollo tecnológico, pero tampoco es el punto el punto de inicio, es el punto medio. Ajá, O de sea, acuerdo. el punto de llegada es la generación de valor público y las transformaciones sociales. El punto de inicio es el desarrollo de las capacidades de las personas, Sí. tanto a nivel de individuos como grupos y comunidades, pero el punto medio que nos permite avanzar en el camino como facilitador sí es la tecnología, pero centrarnos en la tecnología nos deja sin ver las posibilidades de las personas y sin ver lo que realmente queremos, que son las transformaciones sociales, la creación de valor público. O sea, no estamos negando la tecnología, pero requerimos de pensar la tecnología con sentido. De acuerdo. De Ese acuerdo. creo que, y en las experiencias en la función pública, eh, con la sexta línea de mi PG de gestión del conocimiento e innovación, ¿qué tan fácil o al contrario, qué tan difícil
ha sido hacer entender eso en el plano de la gestión pública en Colombia? Bien, yo siento que es importante hoy pensarnos que hay un momento de cambio. Bien, pasará el tiempo y lo lograremos confirmar o no, pero al menos tenemos hoy la percepción que estamos en un escenario post-pandémico, las instituciones políticas a nivel global se están cambiando. A nivel político en Colombia también hay unas manifestaciones que no conocíamos antes, entonces es un muy buen momento para hablar de otras, plantear otras narrativas, plantear otros escenarios. ¿Qué tan difícil ha sido? Es muy difícil cuando la formación del servidor público se fundamenta en un libro de texto, donde el libro de texto es el referente único y no da la posibilidad de poder mover un poquito más la creatividad, poder mover un poquito más la acción. El escenario de la estandarización, la normalización, es un escenario fundamentalmente es el ámbito de la gestión pública. ¿Cómo poder matizar ese escenario que parece muy estricto con unos escenarios flexibles de creatividad y construcción humana? Ese es un reto. Ese es un reto, sin fracturar la estructura, cómo aportarle flexibilidad. Entonces quisiera plantearle al profesor un ejemplo que me pareció muy interesante relacionado con la gestión de la seguridad y la convivencia. En una entidad, en Bogotá, frente al aumento de feminicidios, muertes violentas de mujeres, hicimos un ejercicio sencillo de análisis de datos. ¿Cuál es el oficio fundamental de agresores? Encontramos que habían 3 tipos. Más que querer señalar o estigmatizar, era poder establecer si había un patrón. Primero, hombres que se dedican al tema, a trabajos de construcción, conducción o seguridad. ¿Qué hicimos? Un laboratorio. ¿Qué construimos? Un juego. ¿Qué le propusimos a los empresarios de la construcción? Les preguntamos cuál era el principal problema que tenían los martes después de puente o el lunes después de fin de semana, y era el ausentismo laboral porque habían dificultades familiares de los trabajadores. Les pedimos que nos dieran, ojo, hubo un escenario de negociación, quiero resaltar eso. Les pedimos que nos dieran un tiempo donde pudiéramos hablar con los trabajadores. Accedieron y allí jugamos, entregamos juguetes, billetes de juguete que equivalen a lo que recibirían media hora o una hora después de esa conversación. Les pedimos el favor que los clasificaran de acuerdo a cómo iba a ser el gasto del fin de semana, y empezaron a clasificarlo, lo que iba para la comida, lo que se iba a ir para unas cervezas. Otros dijeron no, va a ser más, va a ser aguardiente. Otros dijeron va a ser un taxi. Otros dirán mañana voy a tener problemas, y cada uno empezó a cuantificar todos los costos que iban a tener que asumir. Moralmente no hay ningún tipo de conducción, no dijimos si es bueno, si es malo. Cada uno fue cayendo en cuenta de algunas cosas. Lo interesante es que después de hacerlo varias veces con distintos juegos, logramos comprobar empíricamente que el ausentismo martes después de puente y lunes después de fin de semana había disminuido. Eso nos permitía pensar que algo había pasado. Pero lo hicieron basado en evidencias. Ajá. Y hicieron el análisis de evidencias, de las cifras, pero lo pusieron en un plano humano. Claro. Y lo hablamos desde la cotidianidad, desde el juego. No fuimos a plantear ni a contar la norma, ni el código civil, ni el código de procedimiento, solamente a plantear un juego y hacer preguntas. ¿Qué ocurrirá y cuáles otros costos se asumirán? Frente a los cambios en los comportamientos, ustedes establecieron una línea de medición de ese cambio comportamental. ¿Cuál era el criterio para la medición del cambio comportamental? Digamos que hasta ese punto la credibilidad institucional no nos acompañó, pero logramos establecer como unas líneas, más que líneas, unas posibles preguntas. O sea, lo que creo que ahí hacemos como una conexión de la idea que hemos venido trabajando en el laboratorio de innovación en la ESAP, de nuestro concepto de innovación, y es que la innovación es pensar y actuar de una manera diferente y útil, entendiendo esa utilidad en la administración pública como valor público. Sí. Pensar y actuar de manera diferente para la producción de valor público.
ustedes se atrevieron y les generaron un espacio institucional de pensar el problema de otra manera, ¿cierto? De ir más allá de las formas tradicionales de capacitación que tenían frente al problema de la violencia intrafamiliar, y lo trabajaron más que con mujeres, lo trabajaron fue con hombres principalmente, ¿correcto? Sin decir que eran hombres agresores, pero que pertenecían a un sector basado en evidencias, de donde el origen del mayor número de posibles y potenciales agresores. No lo conectaron ni siquiera con el tema, pero el proceso le generó a los participantes un cambio en su manera de pensar y una posibilidad de reflexión, y un espacio de reflexión que también lo sacó de la cotidianidad. Bueno, eso en la literatura lo llamamos innovación social. Pero en la administración pública, ¿cómo podríamos generar un espacio similar con administradores públicos? O más que con administradores públicos, con servidores públicos. Sí. ¿Qué se te ocurre, Vladimir? Hay un concepto que ahora, conversando con el profesor Sergio, resulta ser interesante, que es el sinceramiento. Este ejercicio que les comento, que el profesor plantea, nos permitió hacer una pregunta a los que normalmente, históricamente, tomaban decisiones en la entidad. ¿Los procesos de capacitación, cómo se venían dando, eran efectivos? ¿Generaban resultados? La conclusión es que no. Eso fue un ejercicio de sinceramiento porque hay intereses personales. Nadie quisiera aceptar que lo que ha venido haciendo no estuvo bien. Hay un miedo a la sanción, que ese es un reto que tiene la innovación. La innovación implica aceptar que hay algo que necesita ser mejorado. Claro, en la administración pública tenemos responsabilidades fiscales y disciplinarias y hay un gran temor. Entonces, frente a la posibilidad de decir y plantear cambios, frente a sinceramente identificar herramientas que no han venido funcionando, yo creo que es un primer punto de partida, que es asumir con franqueza lo que se ha hecho y examinar los resultados que se esperaban. Sí. No necesariamente la gestión o la repetición, no las rutinas, los rituales, sino las promesas de valor. ¿Qué se prometió? Y si no se cumplió la promesa, más que salir a quemar servidores públicos, que no es la intención, es junto con ellos y junto con los potenciales y posibles beneficiarios poder preguntarse qué ocurrió y cómo podría ser de otra manera. O sea que el problema no solamente sería, ejemplo, en el Índice Nacional de Innovación Pública, lo tomo como ejemplo, no solamente es demostrar de manera transparente la construcción del índice, sino también que el índice sea construido de manera sincera por parte de los participantes. Y lo mismo sucede con las mediciones del FURAC mismo. Sí. Y todos los índices que se han venido construyendo, donde pareciese que nos va muy bien a las entidades en las mediciones, pero cuando preguntamos en el día a día y en la cotidianidad y en el campo de las rutinas, y sobre todo en la generación de valor, en el relacionamiento de los ciudadanos con las entidades, vemos que la realidad es otra. Creo que en sí mismo ya tenemos un reto de innovación, sí, como la construcción de índices sinceros y transparentes, y no solamente en el campo de la medición de la innovación, sino en todos los ámbitos. Algo importantísimo, otra lección que nos deja este diálogo con Vladimir, con el profesor Garzón, es la necesidad de hacer innovación centrada en las personas, pero también basado en métricas, en mediciones, y generar espacios de co-creación, pero con metodologías ágiles, alternativas, como por ejemplo el uso del juego en los espacios ciudadanos, ¿no? Creo que traer el juego al campo de la capacitación sería algo también muy interesante para desarrollar con servidores públicos. Y ya para terminar, estamos llegando ya a los 15 minutos, ¿cuáles serían esas recomendaciones a los interesados en iniciar procesos de
de innovación pública en sus entidades o en espacios también con ciudadanía. Bien. Yo pienso que inicialmente un primer paso personal, individual, que debemos empezar a cultivar es honrar la palabra. Y en la gestión pública, si hay algo que se maltrata es la palabra y se banaliza es la palabra. Es normal escuchar después de una locución de un servidor público o una carta, una respuesta a un ciudadano que diga estaremos atentos, vigilantes, sirviéndole para el ejercicio, cumplimiento de todos sus derechos y el bienestar de los ciudadanos. Después de eso, a todos nos dan un premio Nobel, pero estamos honrando esa promesa que estamos escribiendo al final de lo que decimos, y es realmente lo que hacemos está generándole un beneficio a alguien, o claramente por allá adentro una voz me dice no es cierto, porque entonces ya no se convierte en un problema público, sino que también se me convierte en un problema personal. Estoy en un escenario y en un marco de total incoherencia, y eso no me va a permitir construirme ni como individuo, ni en mis roles cotidianos, ni en muchos más allá del servidor público o el estudiante en la administración pública. Entonces yo creo, profesor, que rescatar la palabra, entender la palabra que me establece límites y que yo reconozco como la norma, pero también entender la palabra como el vehículo del diálogo que me permite, junto con otros servidores y hacia ciudadanos que no son servidores públicos, generar unos escenarios discursivos, lúdicos, creativos, artísticos, que nos permita construir nuevas ideas. Muy interesante, muy interesante en el sentido de que están emergiendo otros lenguajes en la administración pública. Cuando dices atractivo, lúdico, seductor, son palabras que en la cotidianidad uno no escucha en un despacho en la administración pública. ¿Tienen cabida? ¿Cómo hacer caber palabras lúdico, seductor, atractivo, emocionante en lenguajes y en espacios donde pareciese que no están hechos para ello? ¿Qué habría que hacer? Sí, yo siento que nuestra racionalidad occidental, que es lo que fundamenta la estructura administrativa, entre otras muchas cosas, está fundamentada en la construcción del ser. ¿Sí? Nos hemos preparado para el ser, queremos construir el ser como la voluntad, como la acción, el ser como la posibilidad de trascender, pero a ese ser no le hemos puesto el sentir. El sentir se ha sustraído del ser y se nos ha quedado algo vacío. O sea que en la innovación centrada en personas hay que tener una coherencia entre la palabra y la acción, ¿cierto? ¿De acuerdo? O sea que si en nuestros discursos y en las palabras de nuestras organizaciones se dice que somos transparentes, deben haber acciones, incluso en el orden material, que demuestren la transparencia. Bien. Que se dice que somos decentes, cómo transformar, el reto sería cómo transformar y hacer operable y sustancia eso que entendemos por decencia. En sí mismo, que la palabra se haga acción, en términos de lo que está planteando el profesor Vladimir, pues es todo un reto para Colombia, porque básicamente estamos en un problema ético que es el decir verdad, ¿no? Claro. O sea, que cuando dices que la palabra se cumpla, como decían los abuelos, el reto sería cómo hacer una administración pública sincera, pero también centrada en el orden del decir verdad y la coherencia. Claro, claro, profesor, y yo le agregaría algo más, que si se dice, es decir, que si lo logramos decir en un texto, que podemos llamarlo un plan, si lo logramos decir en un texto que lo podemos llamar un proceso, un procedimiento, una norma, si lo logramos decir, que se logre hacer, construir el puente para que lo dicho se vuelva acción. Correcto. Y también para que la acción se convierta en sensación.
Y cuando ustedes escuchan sensación, preguntarán, ¿qué será sensación? Lo que yo digo debe poderse hacer, lo que se planea debe poderse ejecutar, pero si lo que se ejecuta no genera una transformación en la forma en cómo alguien tiene una sensación frente a la vida, es como si nunca se hubiera hecho, es como si nunca se hubiera dicho. La sensación, no tener sed, no tener hambre, no tener miedo. Yo siento que esos son los conceptos de seguridad humana que hoy son muy importantes empezar a Correcto. incluir, introducir en la Y administración ahí pública. sí, la tecnología ya como un Ajá. medio para lograr eso. La sensación. Perfecto. Bueno, se nos agotó el tiempo. Creo que nos pasamos unos minutos de más. Muchas gracias, profesor Gracias. Vladimir. Muchas gracias, Gracias. allá en el Tolima. Un abrazo. Allá en Hasta el luego. Tolima. Gracias Hasta a luego. todos.